Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el culto a Saturno. Es un tema que me piden bastante y de hecho hace unos meses yo hice un video comparando la figura de Yahvé, el falso dios del Antiguo Testamento, con el dios Saturno. Un video que también es muy interesante y se los recomiendo. Pero bueno, en esta ocasión vamos a ampliar un poco más lo que es el culto a Saturno con este artículo y vamos a tocar unos puntos que me parecen importantes. El culto a Saturno, el Sol Negro, como también se le conoce. Existen muchos cultos desconocidos y que sin saberlo formamos parte de algunos de ellos. Uno de estos es el culto a Saturno, el Sol Negro, el cual ha estado presente en la civilización desde sus inicios. Saturno ha sido adorado desde hace cientos de miles de años por diferentes culturas y religiones. Se cree que la primera mención a Saturno se remonta a la cultura sumeria, Nippur, el señor de la tierra. Al final, obviamente, en las conclusiones vamos a explicar algunos puntos de por qué se da este culto a Saturno, por qué se comienza a adorar o se tiene registro desde la civilización sumeria, la relación que tiene con Yahvé, el culto, ¿no? La adoración que se hace en algunas religiones con respecto a Saturno. Y bueno, vamos a estar ampliando esa información. Nippur era el primer hijo del líder de uno de los clanes de los dioses sumerios, Enlil, quien más tarde fue representado como Jehová por el cristianismo. También hicimos un video aquí comparando la figura de Enlil con Jehová. También es un video muy interesante. Con el pasar de los años, Saturno terminó siendo el dios más adorado en la antigüedad e incluso en la actualidad se sigue venerando por las diferentes religiones. Eso es cierto. Se cree que el dios Saturno, bueno, es un dios pagano, una adoración antigua, pero esto se sigue adorando. No solamente por el judaísmo, como lo denuncié en ese video donde comparaba la figura de Yahvé con Saturno, sino también en las otras religiones, en el cristianismo, en el islam, hay ciertos símbolos, ciertas prácticas que se asocian al dios Saturno. Así se representa, como vemos acá, y se le conoce como el dios devorador de infantes. Los cultos a Saturno son conocidos por sus sacrificios humanos, especialmente de infantes. Entonces aquí se entiende primero, bueno, de que obviamente este ser, esta deidad, entre comillas, cumple el mismo patrón de pedir sacrificios como las demás falsas deidades de los pueblos antiguos, pero en este caso hay una particularidad y es que prefería los infantes. Y aquí se comienza a entender uno de los puntos en común que tiene con el Dios del Antiguo Testamento, del pueblo hebreo, Yahvé Jehová. También le gustaba mucho el tema de sacrificios de infantes. Yo aquí hice un video que se lo voy a recomendar sobre el conflicto en Gaza y el por qué se han perdido tantas vidas de infantes en medio de este conflicto. Van miles y miles desde que comenzó esto el 7 de octubre del año pasado. Y yo hacía la relación de el por qué sucedía esto y qué tiene que ver con el culto a Jehová. Y por supuesto, esto está relacionado con el dios Saturno y su apetito voraz por los sacrificios de los menores. Entonces, todo esto está relacionado, ¿no? Lo que ha ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre con los menores, la adoración a Yahvé y sus mandatos para destruir a todos los menores de los pueblos a los que atacaba, y también la adoración y el sacrificio a Saturno por parte de los menores. Todo está ligado. Y bueno, en general todas estas deidades que pedían sacrificios, para ellos era más apetitoso la sangre de los más pequeños. Saturno fue adorado en diferentes civilizaciones antiguas hasta la actualidad. En Fenicia era reverenciado como Baal, uno de los dioses más crueles conocidos hasta la fecha. Este dios era un amante de los sacrificios humanos, especialmente el de los menores. Los seguidores los arrojaban vivos al interior de sus estatuas ardiendo, usando música para callar los gritos de agonía de los infantes y la desesperación de sus padres. Así se hacía el sacrificio desde la antigüedad y es algo que, bueno, ya este tipo de prácticas no se hacen, por lo menos de manera pública como lo era antes, porque se conoce que hay algunas sociedades secretas y rituales donde todavía se sigue haciendo, sobre todo por parte de las más altas élites, pero hoy en día se hace en medio de los conflictos bélicos.
El sacrificio se hace de esa forma. Era representado como un toro o un hombre con cabeza de toro, una costumbre que viene desde la época sumeria por Enlil, llamado el toro del cielo. En Grecia, Saturno se le llamaba Cronos, el rey del tiempo. Cronos fue altamente conocido por haberse comido a todos sus hijos. Una vez más se hace mención a los sacrificios de menores por parte de Cronos. Esta práctica ha influido mucho en la simbología de Saturno, siendo considerado desde siempre como un planeta demoníaco. De hecho, algunas culturas lo asocian a Satán por la similitud entre los nombres Saturno, Satanás. Se parecen más o menos. Y por los cuernos de sus representaciones. A la adoración o el culto a Saturno está asociada una leyenda llamada la leyenda del primer sol. Esta leyenda cuenta por parte de los seguidores de todo este culto y se dice que es bastante curiosa e interesante porque se cree que hace miles de años, cuando el hombre comenzaba a ser consciente de su existencia, según esto, no existía el día o la noche. Lo único que se podía observar era un cielo púrpura con un único círculo pálido que se elevaba sobre lo que se conoce en la actualidad como el norte. Este círculo era conocido como el Sol superior. Este Sol se trataba realmente de una estrella enana marrón que estaba apagándose. No existían otras estrellas visibles y el Sol que todos conocemos se veía opacado por su lejanía con la antigua Tierra y por el resplandor púrpura que adornaba los cielos. Y así nace de todo este culto la simbología del sol negro, este supuesto sol negro, que también era conocido como la rueda solar, que es un símbolo esotérico nórdico que representa el fin del mundo. Años después los nacionalistas de por allá de Alemania lo adorarían y en la actualidad continúa siendo adorado por grupos que, bueno, siguen manteniendo, ¿no?, ese legado de los nacionalistas. Este es el símbolo. Son dos círculos, un círculo exterior y en el centro un círculo negro, ¿no? Y lo que parecerían ser rayos solares saliendo de él con la forma, recordemos, de la cruz esvástica que tenía estas formas. Y esto encierra todo un misticismo, un esoterismo que por allá en Alemania con el nacionalismo pues se hacía, ¿no? Se utilizaba este tipo de magias, este tipo de simbología para, bueno, entre muchas otras cosas, venerar dioses antiguos. Y bueno, y creían ellos que con todos estos rituales les iba a ayudar a ganar el conflicto bélico mundial. El segundo conflicto bélico mundial, esto Hitler lo hacía, era un conocedor de todos estos conocimientos esotéricos y los practicaba. Al estar oculto detrás del sol visible, el sol es la representación del camino hacia la luz negra. Imagínense cómo se muestra todo esto, ¿no? Y hay gente que sigue esto a pesar de que se habla de una luz negra. Su representación más importante tiene que ver con los Anunnaki, ya que simboliza el portal por el cual llegaron a la Tierra. También hace mención al eclipse de Saturno. Entonces se dice que el sol negro, esto que vemos acá, es un portal. También se parece mucho, si recuerdan, al acelerador de hadrones, que está por allá entre Suiza y Francia, el CERN. El CERN, cuando vemos las típicas imágenes de este acelerador de partículas, vemos que es un círculo parecido y bueno, es una tecnología capaz de abrir portales, mini portales, y estos señores desde la antigüedad, que tenían mucha más tecnología que la que utilizamos ahora, eran capaces de aprovechar estos portales en el espacio-tiempo para desplazarse a grandes distancias en el universo. Entonces este sol negro o este símbolo podría estar haciendo referencia a los portales, como dice la misma leyenda, que utilizaban los antiguos dioses para llegar hasta la Tierra. Agujeros de gusano o agujeros negros, y ellos tendrían todo el avance tecnológico para saber cómo utilizarlos, hacia dónde desplazarse y bueno, y toda esta historia que bueno, de ahí supuestamente nacería la adoración a este símbolo. Este símbolo se conforma por dos círculos concéntricos, formando una especie de rueda en movimiento. Es de color negro, ya que representa un eclipse en Saturno. También es la razón del por qué el propio planeta es conocido por ese color y del por qué el negro es asociado al mal. Otra forma que representa a Saturno es el hexágono. Esto debido al patrón nuboso que se forma en el polo norte. El hexágono es la figura geométrica que tiene 6 lados, 6 ángulos y 6 triángulos, y también es la misma estrella de 6 puntas asociada al pueblo hebreo, que a su vez adora al antiguo dios Yahvé. Ahora les voy a mostrar una imagen del hexágono que se forma en los polos de Saturno con toda esa nubosidad
que bueno, lo asocian por supuesto con el 666. Un hexágono tiene 6 lados, 6 ángulos y 6 triángulos, que es lo mismo de la estrella de 6 puntas del rey David. Esta figura geométrica siempre ha sido asociada a los cultos satanistas y masones de todo el mundo. Sin embargo, para sorpresa de todos, este símbolo continúa viéndose en cada ciudad importante del planeta. Las ciudades, las capitales, las religiones, las grandes empresas multinacionales sabemos que están llenas de simbología que está asociada a sociedades secretas y que a su vez esto está asociado a la adoración y culto de los antiguos dioses. Toda esta simbología lo que demuestra es que como humanidad seguimos adorando a estas falsas deidades y son ellos mismos y sus descendientes quienes controlan el mundo detrás de bambalinas. Con sus símbolos se muestran y es la prueba más fehaciente de que aún siguen gobernando. No quedó eso en el pasado, a pesar de que fueron diezmados todas estas razas oscuras, pero aún mantienen el poder. Otro punto es el Saturday o el día del Satur. Edificaciones en forma de cubo, en símbolos como el del Internet Explorer también, y así en muchas otras pequeñas cosas que vemos en nuestro día a día sin saberlo, nos hace formar parte o estar inmersos en ese culto global a Saturno. Sabemos que el día de Saturno es el sábado, el Saturday, que desde la tradición judaica es el Sabbat, el día sábado que ellos guardan como día de reposo para conmemorar y adorar a su deidad. Entonces, ese es uno de los puntos que relacionan el culto a Yahvé con el culto a Saturno, que al final son las mismas deidades. Es el mismo ser que se presentó como Dios y que en algunos casos se le conocía como Saturno, pero los hebreos le llaman Jehová. Ahora, en el tema del hexágono que les decía ahorita del 666, aquí lo vemos en esta imagen de Saturno, en una vista cenital de cómo en sus polos las nubosidades de este planeta conforman el hexágono. Aquí lo vemos, la forma de 6 lados. Saturno es el sexto planeta desde el Sol. Su día es el Saturn Day o sábado, que es el sexto día de la semana. Ahí empiezan a ver las coincidencias. Es un planeta único por sus anillos y por un extraordinario hexágono en su polo norte. Una misteriosa perturbación atmosférica de 30.000 kilómetros de longitud conocida desde hace 30 años. El hexágono es la figura geométrica que tiene 6 lados, 6 ángulos y 6 triángulos en su interior, por lo que se le asocia con el número de la bestia, el 666. Será también por eso que los ataúdes tienen forma hexagonal. Eso también es cierto. Bien, ¿qué pasa con Saturno? Porque usted estará pensando, bueno, entonces Saturno es un planeta diabólico, es el planeta de donde se creó Satanás, este planeta es malo. Mencionar este nombre pues es como una invocación al mal. No, todo este cuento de la adoración a Saturno parte por una razón. Sabemos que aquí en el planeta Tierra hubo una invasión ancestral de razas oscuras, que son las que trajeron todo este programa de maldad, todo este programa de falsa adoración, de simbología, y bueno, son los que mantienen el control. Pero estas razas negativas, antes de llegar a la Tierra, pues obviamente pertenecían a otros mundos y tiempo en el universo, en nuestra galaxia, proceden de otros sistemas. Pero en el tema del sistema solar, antes de llegar a la Tierra, quizás el primer lugar en el que estuvieron fue en el planeta Saturno. Recordemos que Saturno pues está bastante más alejado del Sol y ellos probablemente primero llegan a Saturno, ahí pues hacen una serie de situaciones, de conflictos bélicos, que derivaron, por ejemplo, en los anillos de Saturno. Se sabe científicamente que los anillos de Saturno tienen varios misterios. No deberían estar ahí. Los anillos de Saturno, cuando se mide su tiempo de existencia en comparación a la existencia del planeta y cómo está conformado, bueno, tienen muchísimas anomalías, lo que hace concluir a muchos analistas, y es que esos anillos no se produjeron de forma natural, sino que fueron producidos por una serie de perturbaciones, por una serie de eventos que, bueno, dieron el origen de estos hermosos anillos, ¿no? Porque cuando se observa no dejan de ser impactantes. Sin embargo, los anillos de Saturno son los restos de batallas, de destrucciones de algunas lunas, de destrucciones en el mismo planeta, que dejaron un rastro de escombros que giran alrededor de dicho planeta.
Algo parecido a lo que sucedió entre Marte y Júpiter con el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides era un planeta que orbitaba en esa zona. Fue destruido por esta misma invasión que luego de asentarse en Saturno llegó a ese lugar, posiblemente su segundo destino dentro del sistema solar, este planeta entre Júpiter y Marte, este planeta que se le coloca algunos nombres como Faetón, algunos lo conocen como Maldek, bueno, se le colocan más nombres, pero es ese planeta entre Júpiter y Marte. Quizás ese fue su segundo lugar, su segundo destino en el sistema solar y lo destruyeron. Luego llegan a Marte y en Marte casi destruyen el planeta, lo dejaron árido, desierto. Aquí hace ya varios años hice un programa hablando sobre lo que ocurrió en Marte, se lo voy a dejar por acá para ampliar más la información. Y de Marte saltaron a la Tierra, son planetas vecinos, tuvieron que recorrer una poca distancia y llegaron a nuestro planeta Tierra y aquí fueron acorralados, encarcelados por las fuerzas y humanidades luz que los venían persiguiendo, no solamente por todo el sistema solar, sino desde tiempo antes en otros mundos, en otros sistemas a nivel galáctico. Entonces la adoración a Saturno tiene que ver porque fue el primer planeta, fue la primera habitación de estas razas negativas en nuestro sistema solar. Entonces provienen de allá, provienen de Saturno. Pero ojo, no porque el planeta sea malo, el planeta es natural. El planeta es un planeta como cualquier otro que contiene vida, es decir, el planeta no tiene nada de malo, solo que se utilizan ciertos símbolos de ese planeta, ciertas cosas, y como ellos estuvieron ahí un tiempo, entonces es como una forma de rememorar digamos que el origen o el primer lugar de habitación de esas razas negativas en nuestro sistema solar. Por eso surge la adoración a Saturno y se habla de que es el sol negro y bueno, todo ese cuento, porque el sol negro tiene que ver con eclipses, ¿no? Con el tema de los eclipses. Dice esta historia que oculto tras el sol visible, él representa el camino de la iluminación, pero hacia la luz negra, como hablábamos ahorita. Y además de esto, el sol negro es un eclipse de Saturno. De ahí que Saturno sea negro y que el negro sea símbolo del mal, pues a través de él llegó. Entonces, lo del sol negro está asociado a un eclipse y obviamente es negro no porque tenga una naturaleza oscura, sino porque sabemos que cuando se producen los eclipses hay un astro que tapa el sol y obviamente lo que uno ve es la figura del aro oscuro cubriendo la luz. Como pasa cuando aquí ocurre un eclipse de sol. La luna tapa el sol y la luna queda negra. Y lo que nos llega es el efecto de la luz o de la sombra más bien que emite el eclipse. Entonces por eso se asocia con ese círculo negro, ese supuesto sol negro. En el año 2012, el año de las profecías mayas, ¿no? Todo ese escándalo que hubo, la NASA cumplió 50 años y con un póster mostró el eclipse de Saturno. Saturno también es el nombre de los 13 cohetes del programa Apolo y que supuestamente son los que llevaron el hombre a la luna. Hoy en día sigue siendo el cohete más alto, más pesado y más potente que jamás haya sido utilizado. Aquí está la conmemoración de los 50 años y colocaron un sol negro. Aquí está la simbología que la NASA, que obviamente es un organismo, ¿no?, que trabaja para la élite, muestra también su simbología. Hoy en día es conocido que una de las adoraciones más claras dentro del mundo religioso hacia Saturno es la que hacen los hebreos. Por ejemplo, aquí vemos estos artefactos que se colocan ellos mostrando un cubo negro. El cubo negro es asociado a Saturno. Esto es el cefilín, el tefilín. Sí, el tefilín. Bueno, aquí lo dice. Este artefacto es puesto en el brazo opuesto al corazón, es decir, en el brazo derecho, y sobre la cabeza los tefilín significan la sumisión de la mente y corazón a estos falsos dioses. Esto representa la sumisión y la adoración de una humanidad inocente e ignorante a estos dioses. Porque bueno, en el caso de los hebreos sí lo hacen de forma consciente, ellos saben a quién están adorando. Por eso se colocan el tefilín, que se parece a los nefilín, una palabra bastante parecida. Entonces vemos el cubo negro, que tiene que ver con el sol negro, y cómo someten la mente y el corazón humano. Además de esto está la kipa. La kipa de los hebreos, que bueno, es un símbolo de la conciencia de la existencia de un ser superior y de su sumisión a dicho ser. Es como tapar la coronilla del séptimo chakra y de alguna forma esto simboliza el bloqueo de la energía natural de nuestra
coronilla energética, el séptimo chakra, ante ese bloqueo, ante la sumisión de la adoración a estos falsos dioses. Y por lo general la kipa es negra, el tefilín es negro, la kipa es negra. Y también si vemos, si se ve desde arriba, esto se vería como un círculo negro, como un sol negro que tapa la energía y la luz de nuestro propio espíritu. También los musulmanes tienen que ver con esta adoración. Ellos también adoran a Saturno. Hubal es una de las principales divinidades preislámicas que era adorada fundamentalmente en la Meca, donde hay un cubo negro. Recuerden el cubo negro gigantesco que está en la Meca, y ellos comienzan a rezar y a dar vueltas ahí alrededor, donde supuestamente dentro de eso hay un pedazo de una piedra estelar, ¿no? De un meteorito. Y bueno, ellos tienen toda su tradición allí y están adorando supuestamente a Alá, pero también es una forma de adoración a Saturno. En el Medio Oriente era un dios lunar masculino asociado con el dios semita Baal, sincretismo de Saturno, como ya hemos visto. De hecho, Hubal se originó como U-Baal. Una gran estatua estaba en la Kaaba, su centro de culto, antes de la reforma religiosa instituida por Mahoma en el año 630, quien la destruyó junto con la de los otros 360 ídolos presentes allí. A partir de Mahoma, el dios del Islam pasó a ser Alá, que no es otro que Baalá o Baal. Es una derivación de ese mismo ser, que es el mismo también Yahvé. Yahvé Jehová también proviene de lo que es Baal, de lo que era Saturno. Todo esto es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La cultura y el nombre, pero es lo mismo. Usted ve el patrón de comportamiento de todos estos falsos dioses y todos hacían exactamente lo mismo. El tema de sacrificios de infantes lo hacía Baal, Alá, Jehová, Saturno, todos lo hacen. De la presencia divina en este lugar santo, ¿no? Entre comillas, aquí vemos el famoso cubo de la Meca, que es el mismo cubo que vemos acá del tefilín. Entonces, más allá de que se muestren como religiones contrarias, vemos que adoran a los mismos dioses. Entonces cambian algunos rituales, algunas cositas, pero es lo mismo. Aquí es donde está la piedra, ¿no? La piedra estelar, que es una piedra negra también. Todo esto es oscuridad, que parece un ojo. Veamos esto, parece el ojo. Y bueno, dentro del cristianismo, dentro de los masones, aquí vemos el sombrero de los hebreos, que es parecido al que se utiliza en los grados. No recuerdo cómo se llama ese, creo que es el birrete, si no estoy mal. Es una forma de culminar el trabajo a través de la educación del sistema y del adoctrinamiento mental de un estudiante. Cuando usted se gradúa, ellos están celebrando que ya usted está adoctrinado para trabajar en el sistema. Y le colocan el gorrito negro, que si usted lo ve de arriba es un cubo, es un cuadrado negro, el birrete. No sé si es birrete, me corregirán en los comentarios, o no sé cómo le llamen en sus países. Pero por lo general es negro y es un cubo. Ahí está el cubo negro de Saturno y las distintas simbologías en muchos lugares. Entonces, esta es una adoración que parte, como lo decía ahorita, de esa invasión extraterrena, principalmente o inicialmente en el planeta Saturno. Crean los anillos de Saturno de forma artificial, bueno, artificial no, producto de varios accidentes, eventos catastróficos en ese lugar. Y Saturno, pues, es uno de los planetas más grandes del sistema solar, por eso se le llama la bestia. Se le asocia al 666 con el hexágono que está en su polo norte con toda la nubosidad. Y este programa oscuro sale de Saturno, es expulsado de Saturno, llega a Maldek, el planeta entre Júpiter y Marte. Luego de destruir Maldek llega a Marte, por poco destruye el planeta marciano y llega a la Tierra, y aquí han pretendido hacer lo mismo. Instauran el mismo programa de manipulación, el mismo programa de adoración, el mismo programa de sometimiento a la humanidad terrestre, y como humanidad desde aquella época que ellos llegaron seguimos adorando y haciéndole culto a estos seres oscuros. El culto a Saturno se muestra a través de las diversas simbologías y a través de la adoración de los dioses antiguos. Cuando usted está en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo, en cualquier religión, usted está adorando a falsos dioses. En ninguna religión existe la presencia y la verdad de Dios. En ninguna se adora al Dios verdadero. En ninguna está la verdad absoluta. Hay vestigios de verdades en todas las religiones, pero es el gancho para atraer al creyente. Pero se adoran falsos dioses. El tiempo de las religiones, hablan las profecías que obviamente no será para siempre,
Como humanidad hemos avanzado espiritualmente en inteligencia y vamos comprendiendo, vamos saliendo de ese atraso espiritual que el culto a estos dioses desde el pasado, nos sometió, ¿no?, a esta adoración y atraso que no nos ha permitido en muchos momentos de la historia ver la realidad, ver la verdad de lo que estos dioses desde el pasado han hecho. Entonces Saturno, el culto a Saturno se realiza a través de sacrificios también, sobre todo de los menores. Y fue muy interesante ese video que les comentaba, analizando la situación de Gaza y el por qué la suma de víctimas menores en medio del conflicto era tan alta. ¿Por qué lo hacían? Y bueno, hay dos motivos principales que ahí los mencionaba en ese video, y es que en medio de los conflictos bélicos, cuando un pueblo ataca al otro, es importante no solamente erradicar a los principales enemigos de la batalla, sino erradicar la semilla, que en este caso son los menores, porque esas semillas que pierden a sus padres en la batalla serán los que hacia futuro podrían vengarse de aquellos que destruyeron a sus familias. Entonces, así se asegura que ese pueblo no tenga futuro, no tenga una descendencia que pueda hacer la venganza en contra de los que hicieron la guerra. Ese, digamos que es el argumento más conocido en medio de toda esta estupidez, porque aquí no hay nada de inteligencia, aquí no hay nada de lógica, todo esto es perversidad total. Y el otro punto que mencionaba ahí es que se hace por el tema del sacrificio y de la energía pura de los menores, que es muy apetitosa para estas deidades. Esa energía y esa sangre pura que ellos necesitan para alimentarse. Y entre más pureza de la energía, será más apetitoso para ellos. Y así lo hicieron desde la antigüedad, con Baal, con Zeus, con Saturno, con Yahvé, con Alá, con los de la India, con los de Egipto, con los de Sumeria. Absolutamente todos pedían los sacrificios, y entre menor edad y más pureza pudiese tener la víctima, mucho mejor para ellos. Por eso existe una red mundial de comercio, podríamos llamarlo así, de infantes. Sabemos que eso existe y se ha denunciado. Hace poco estalló un escándalo de esa famosa lista por ahí, recuerden. Y esto lo que está demostrando es que estos antiguos dioses trasladaron genéticamente a su descendencia, a sus razas humanas, entre comillas, que son sus elegidos, las monarquías, los líderes del mundo, las grandes élites, las familias de sus linajes escogidos. Esta gente, pues, en su genética tiene el mismo apetito por los sacrificios y sobre todo por los menores que heredaron de estos dioses perversos del pasado. Tienen el mismo apetito. Y de esa forma crearon esta red oscura que poco a poco ha ido saliendo a la luz. Y también saldrá a la luz muchas otras cosas despreciables que han llevado a cabo en contra de la humanidad. Y eso es el culto a Saturno. Todo lo que vemos en el mundo de la adoración a todo lo que es oscuro, todo lo que tiene que ver con el 666, con el abuso y la destrucción de menores, con el tema de rituales y de la adoración a los dioses en las distintas religiones, es la adoración a aquellos que provienen de Saturno. No porque sean originarios de ese planeta ni porque el planeta sea malo, sino porque fue el primer lugar que intentaron destruir en este sistema solar. Desde allá llegaron y se establecieron aquí, y de aquí no van a salir. Este planeta será su final. Aquí se acabará la adoración a Saturno y se les acabará todo el mal que han hecho. De eso debemos estar tranquilos y confiados, porque como dice Apocalipsis, el diablo, que representa a estas razas reptiles, ha descendido a vosotros con gran ira, y esa ira está representada en todas las estrategias que utilizan para destruirnos, y ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y como ellos saben eso, van a hacer todo lo posible para destruir a la humanidad. Pero la humanidad no será destruida, al contrario, nosotros en ese proceso de toma de conciencia, de transformar nuestras vidas, nuestras decisiones, de dejar atrás la adoración a los falsos dioses, porque la adoración no solamente es ir a una iglesia, sino dejar el culto y la adoración a Saturno es cambiar nuestro comportamiento, el comportamiento que ellos nos dejaron como enseñanza, cambiarlo, erradicarlo por completo en nuestras vidas. La venganza, el odio, el vicio, el egoísmo, la envidia, todos esos antivalores, en la medida que los dejemos atrás, esa es la forma de dejar el culto a Yahvé, el culto a Saturno y cualquier culto a un falso dios. No es solo dejar de ir a la iglesia, es cambiar y transformar nuestros comportamientos. Esa es la forma
en que estos falsos dioses morirán de dentro de nosotros y entre más seres humanos lo hagan, crearemos el ambiente propicio para que ellos finalmente sean destruidos porque no tendrán de quién seguirse alimentando. Y ese será el detonador de su destrucción definitiva. Así que bien, quería profundizar en esto del culto a Saturno, complementando aquel video donde lo comparaba con Yahvé y que bueno, muchos me lo seguían pidiendo que hablar un poco más de este tema y bueno, aquí lo traje para ampliar un poco más la información. Colóquenme en los comentarios qué opinan de este culto a Saturno, si lo habían conocido, por ahí los estaré leyendo. No es más por el día de hoy, si este video les gustó les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.